ustedes el primer programa de campañas, elecciones y gestión política conducido por el consultor y especialista Miguel Ángel Cordero. Buenas noches. Esto es Naturaleza Política, el programa de Explica México, donde no solo contamos lo que pasa en el país, sino que tratamos de entender por qué pasa desde una perspectiva biológica. Porque en política lo más importante es descubrir las motivaciones evolutivas detrás del voto. Soy Miguel Ángel Cordero y estos son los hechos. Aunque parece contradictorio, el caso de Rubén Rocha Moya ha dejado exhibidos también a los líderes políticos del PAN y el PRI. Aunque pudieron capitalizar este asunto desde una perspectiva mediático-política, los infames vínculos con el narcotráfico que tienen muchos de los representantes del llamado PRIAN les impide evidenciar el caso Sinaloa. En política, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Claudia Sheinbaum busca amarrar más de 740,000 millones de pesos en inversiones eléctricas mixtas y privadas. La meta es sumar capacidad de generación hacia 2030 sin perder el control rector de la CFE. Traducido al lenguaje del poder, el gobierno necesita inversión, pero también necesita demostrar que la apertura no significa renuncia al control político del sector energético. En política, el discurso de soberanía es de los más poderosos. Y Ariadna Montiel, flamante presidenta de Morena, ha llegado al cargo con bríos renovados. Primero comenzó con una estrategia para Coahuila, que incluye concentraciones y trabajo territorial. Adicionalmente, renuncias por los excesos políticos de Maru Campos. Y además, tomó como caso de denuncia por excesos la fiesta de 15 años que celebró Juan Rivera, alcalde poblano, para su hija. Vientos de cambio y de regreso a las bases del movimiento se perciben a nivel nacional. Adivinar algo del auditorio. Si usted me escucha y cree en el cambio climático y sus devastadoras consecuencias, es más probable que usted piense también en los derechos de los animales y está a favor de la liberación de Palestina. En cambio, si usted considera que el trabajo genera riqueza y que el estatus económico depende del esfuerzo, también es más probable que usted esté en contra de las políticas promigratorias abiertas y sin restricciones. ¿Verdad que adiviné? ¿Por qué ocurre esto? Rob Kurzban explica que tenemos una idea equivocada de cómo las personas forman sus opiniones políticas. Antes, las personas podían tener opiniones mezcladas. Hoy, cada vez más, la gente adopta paquetes completos de opinión según el grupo político o social al que pertenece. Por ejemplo, antes alguien podía estar a favor del aborto, pero en contra de subir impuestos, o podía apoyar programas sociales, pero tener una postura conservadora en temas migratorios. Sus opiniones no necesariamente estaban conectadas entre sí. Lo que dice Kurzban es que, en realidad, la gente suele preguntarse dos cosas, aunque no siempre de forma consciente. Primero, ¿esta postura me beneficia a mí y a mi familia, a mi grupo o a mi clase social? Segundo, ¿qué va a pensar mi grupo de mí si digo que estoy a favor o en contra de esto? Y con las redes sociales, la segunda pregunta se volvió mucho más importante. Antes una persona podía tener opiniones distintas a las de su círculo sin pagar un costo tan alto. Podría ser de izquierda en economía, conservadora en valores, liberal en algunos derechos y dura en seguridad. Nadie estaba revisando todo el tiempo su coherencia política, pero con X, Facebook, Instagram y otras plataformas, las opiniones se volvieron políticas, visibles y evaluables. Ahora opinar también significa mandar una señal de pertenencia. Entonces, muchas personas ya no opinan solo pensando en lo que creen o en lo que les conviene, sino en lo que su tribu espera que digan. No necesariamente nos volvimos más coherentes, nos volvimos más vigilados socialmente.
la política dejó de ser únicamente una discusión sobre políticas públicas y se convirtió en una pregunta de pertenencia. ¿De qué lado estás? Así, la polarización moderna no significa necesariamente que la gente razone mejor sus ideas. Significa que las opiniones políticas funcionan cada vez más como señales de pertenencia tribal. Este programa es producido por La Compañía, empresa de marketing digital, marketing político, data, IA, producción de eventos y audiovisual. Nuestra casa productora y de la cual estamos muy orgullosos. Gracias. En México, desde la reforma electoral de 1977, la que construyó Jesús Reyes Heroles, comenzó un largo y sofisticado proceso para establecer límites jurídicos en los actos de campaña. Más recientemente, en el 2014, se creó el reglamento de fiscalización del INE. Y si no lo conocen los equipos de campaña, si no consideran lo importante que es llevar el conteo de gastos a través del sistema integral de fiscalización del INE, amigos, tenemos un grave problema. Esto es el CIF y su importancia en las campañas de México. En una campaña electoral no todo se gana en las calles, en los mítines o en las urnas. También se gana, o se puede perder, en la fiscalización. El Sistema Integral de Fiscalización, conocido como CIF, es la plataforma del Instituto Nacional Electoral donde partidos, candidaturas, precandidaturas y aspirantes deben registrar sus ingresos, sus gastos y la documentación que respalda cada operación de campaña. Ahí se reporta cuánto entra, cuánto se gasta, de dónde viene el dinero y en qué se utiliza. No es un trámite menor, es el mecanismo con el que el INE revisa si una campaña respetó la ley, si no rebasó los topes de gasto y si el dinero usado tiene origen permitido. El problema para muchos candidatos es que una campaña mal documentada puede convertirse en una crisis legal. Un gasto no reportado, una factura mal cargada, un evento sin evidencia, publicidad no registrada o una mala distribución de recursos pueden alterar el dictamen final de fiscalización. Y la consecuencia no siempre es solo una multa. En casos graves, un mal manejo de los reportes puede poner en riesgo la candidatura, la validez de la elección o incluso una victoria ya obtenida en las urnas. Por eso, el CIF no debe verse como una carga administrativa, sino como una herramienta estratégica de supervivencia electoral. Porque en política, contar votos es fundamental, pero contar bien los gastos también puede definir quién llega al cargo y quién se queda fuera. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden, el poder no siempre lo tiene quien aparece más, sino quien entiende mejor el comportamiento humano, los incentivos del grupo y la biología de nuestra búsqueda de estatus. Soy Miguel Ángel Cordero y esto es Naturaleza Política.